feliz sábado para todos nuestros queridos hermanos, amigos que están en sintonía de www.vendratv.org. Le agradecemos pues que estén en sintonía hoy sábado 14 de marzo. Y bueno, estamos aquí en nuestro programa de todos los sábados, Diálogo Bíblico. Estoy en este día sustituyendo a nuestro hermano Hugo, ya que él está cumpliendo un compromiso de predicación en la iglesia en la zona norte de Maracay. Y hoy, pues, como hemos venido haciéndolo todos los sábados, estamos repasando y estamos teniendo todos los temas con respecto al libro de Proverbios. Hoy tenemos una maravillosa invitada. Tenemos una invitada que se llama Ana de Peche, es nuestra hermana Ana de Peche. Bienvenida, hermana. Gracias. Ella también está trabajando en el Ministerio de la Radio, en Esperanza 105.9, con un programa que se llama ¿cómo? Para ti, mujer. Mujer de hoy. Mujer de hoy. Mujer de hoy. Un programa que es en la tarde, un programa muy fresco, orientador por demás. Y bueno, quisimos tenerla como invitada para compartir pues nuestro programa de diálogo bíblico de hoy. Así que gracias por atender a nuestra invitación. Bienvenida. Gracias por haberme invitado. De verdad que es un privilegio llevar la palabra del Señor y sobre todo por estos medios tan, digamos que se llevan por todo el mundo, ¿no? Sí, y tan novedosos. Hace unos años atrás no teníamos la oportunidad de estar presentando la palabra a las personas que estuvieran conectadas vía internet. De hecho, ni siquiera vía internet. Yo imagino que hace tantos años cuando conocí el Evangelio, hace aproximadamente más de 40 años, esto ni pensarlo claro, siquiera. Es. Bien, mi hermana, esta semana digamos que abarcamos los temas, varios temas en el libro de Proverbios. Estamos realmente pues tocando Proverbios 28, Proverbios capítulo 29 y tenemos pues un círculo de lo que es vivir por fe en lo que estuvimos dialogando y repasando durante toda esta semana. De manera que yo quería pues que conversáramos acerca del libro de Proverbios, capítulo 28, capítulo 29, y estas enseñanzas que el Señor pues nos está dejando para nosotros, para todo su pueblo, para el día de hoy. Algo muy importante es que nos habla de la fe. ¿Qué nos puede contar con respecto a lo que es el tema de la fe enfocado aquí en Proverbios? Bueno, yo pienso que la fe no es solamente creer en algo que no hemos visto, sino la fe es confiar, es descansar, es sentirla, es sentir que tú tienes lo que estás solicitando porque el mismo Jesús lo ha prometido. Esa es la fe, cuando tú descansas en el Señor, cuando tú puedes dejar tus cargas, tus cuitas, tus problemas, tú dejarlo a los pies de Cristo porque sabes que Él te lleva en tus manos. Lo que podríamos llamar vivir por fe. Vivir por fe es un estilo de vida. Excelente. Ahora fíjense que en Proverbios 28 hay varias partes que nos hablan, y una de las partes que nos habla es cuando nos está hablando de la ley. La ley, bueno, una palabra que probablemente está tan trillada o tan mal interpretada cuando hablamos de la ley, pero nos habla de la ley, de que realmente cuál es el beneficio, qué es lo bueno de conocer la ley y qué tiene esto que ver con la fe. Bueno, fíjate, muchas personas piensan que la ley es terrible, ¿no? La ley para muchos es terrible. Negativa. Y tanto así, negativo. Tanto así que mucha gente dice que ustedes son los de la religión del no. No, yo digo que es al contrario, es la religión del sí. Porque si nosotros creemos en el Señor, pues todas las cosas nos llevan a bien. Dios en su infinita sabiduría, y hemos estado hablando mucho acerca de la sabiduría en estos tiempos. La sabiduría es el temor a Jehová. Así es. Pero no es un temor de terror, sino un temor ni de miedo, sino de respeto. De respeto, entonces, de reverencia. De reverencia. Calle delante de Jehová toda la tierra, ¿verdad? Entonces queremos decirte que la ley es la que te muestra cómo estás viviendo. Por ejemplo, un niño, la mamá le dice, mira cómo estás de sucio, él corre y se mira en el espejo, ¿no? Se ve dónde está el sucio que él tiene, y corre y se lo lava y se lo limpia. Cuando tú vas a salir, antes de salir, ¿qué haces? Lo primero que haces antes de salir, te miras en el espejo a ver si la corbata está bien puesta, ¿no? El espejo es el que te dice cómo tú estás vestido. La ley, a su vez, nos enseña cómo nosotros estamos viviendo. Y la ley nos afecta directa e indirectamente. A ti te afecta tu estilo de vida, porque tú cambias. Tú empiezas a vivir una vida diferente cuando estás dentro de la ley. Y
no solamente te afecta a tu vida, afecta a todos los que están a tu alrededor. Mira, el tiempo antiguo, el Señor escogió un pueblo y les dio una ley Es correcto. en el Sinaí. Sí. Ese pueblo tenía que ser santo, apartado, diferente de los demás, de tal manera que estaba afectando a todos los que estaban a su alrededor. ¿En qué? Es decir que, si le puedo parafrasear Sí. o repasar lo que usted me está diciendo, es decir que el hecho de que el pueblo realmente siguiera la ley de Dios o estuviera apegado a la ley de Dios debía marcar una diferencia que a los otros les llamara la atención. Completamente. Ah, En su claro. manera de vivir, en su manera de comer, en su descanso. Fíjate, en su adoración. Los otros tenían dioses por todos lados, diferentes tipos de dioses. Todos adoraban un solo Dios, un Dios verdadero, un Dios que se comunicaba con ellos. Los otros no tenían dioses muchos, pero ninguno podía comunicarse con ellos. Su manera de vestir, todo era totalmente diferente. ¿Por medio de qué? Por medio de ese estilo de vida que les marcaba la ley. Así Excelente. que la ley es, yo digo que es sublime, porque la ley es, si es un espejo para que nosotros nos miremos, es un espejo de su autor. ¿Y su autor quién es? Dios. Dios es bueno, es santo, entonces la ley, por ende, es buena y es santa. Qué bueno. Quiero recordarles para nuestros vendranautas que usted, si tiene algún comentario que hacer, si quiere que respondamos alguna pregunta o quiere simplemente compartir con nosotros algún comentario, puede escribirnos a nuestros teléfonos, que van a estar apareciendo en pantalla, y con gusto estaremos leyendo su mensaje aquí en vivo para compartir su inquietud, su pregunta o su comentario. Bien, estamos hablando de la ley. Ahora, hay algo muy importante, porque hay veces que nosotros como seres humanos realmente nada más vemos lo de afuera. Entonces podemos tener dos personas que aparentemente están conforme a la ley, ¿no? Pero no sabemos realmente de dónde proviene ese cambio o esa transformación que la ley hace en la persona. No sabemos si realmente es que la persona se está enfocando en guardar todas las cosas para aparentar ser correcto, sabio, prudente, de acuerdo a Dios, o si es que realmente la transformación viene desde adentro hacia afuera. ¿Cómo realmente debiera ser la manifestación de una obediencia? Porque obviamente manifestamos nuestra obediencia al Señor a través de guardar la ley. ¿Cómo realmente debiera ser la correcta manifestación o la adecuada manifestación de una obediencia en este tópico de la ley? ¿Debiera ser de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera, por supuesto. Es importante esto, ¿no? Porque las personas, nosotros no vemos, solo Dios ve el corazón. El corazón, así vemos es. lo que está delante de nosotros. Pero en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, de actuar con los demás, sabemos si aquella persona está o no está cambiando de adentro hacia afuera. Nosotros podríamos decir muchas cosas aquí, pero luego al salir de aquí hacer cosas completamente diferentes a lo que estamos diciendo. Pero en realidad si Cristo vive en nosotros, el Señor es el camino, la verdad y la vida, nosotros debemos manifestar precisamente ese camino, esa verdad y esa vida hacia todos los demás. Entonces, usted me comentó ahorita que el niño, cuando la mamá le dice que está sucio, el niño va y se ve en el espejo. Entonces, ¿cuál es realmente la función de la ley? La función de la ley es el ayo. Anteriormente decíamos, muchas familias tenían una institutriz, tenían una aya, un ayo, que les enseñaba las cosas para que se comportaran bien en la vida. La ley es nuestro ayo, nuestra institutriz que nos lleva hacia Cristo Jesús. Es decir, que por muy perfecto que yo guarde la ley, no me voy a salvar. No, la ley no salva. En ningún momento la ley salva. Usted sabe que muchas veces nos tildan de eso, de que no, ustedes están bajo la maldición de la ley, porque ustedes son guardadores de la ley, ustedes están observando la ley, y yo soy libre en Cristo. Así nos dicen algunos hermanos. Solamente en Cristo podemos encontrar libertad, pero obedeciendo la palabra del Señor. El Señor dice, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, la ley en realidad es, como dijimos al principio, un estilo de vida. Y es la ley de libertad, porque el Señor Jesús vino a libertar a los cautivos del pecado. Nosotros, si estamos bajo la ley, estamos bajo el pecado, conocemos el pecado. La ley es la que nos dice, nos enseña en qué estamos fallando. Es, como decía mi abuelita, es un trasunto del carácter de Dios.
Y yo le decía trasunto, era una palabra muy rara para mí, pero en realidad es así, refleja el carácter del Señor y es el que nos debe primar en cada uno de nosotros. Es decir, que en el momento que yo me doy cuenta cómo estoy yo cuando me miro frente a la ley, busco al Señor. Exactamente, tengo que buscar al Señor, que es que realmente va a limpiarme de pecado. Exacto. Porque la ley indudablemente porque no nos puede limpiar del pecado. Así como un espejo no limpia al niño cuando está sucio, ¿verdad? Tiene que ir entonces a su padre o a su madre, que podríamos decir que son la imagen de Dios para el niño, y entonces buscar ser limpiado por entonces como te decía padre, anteriormente, tú antes de salir por acá te miraste en el espejo y la corbata estaba torcida cuando te la pusiste, pero el espejo no te la pudo arreglar. Exactamente. Tú tienes que arreglarla. Entonces, así es la ley. La ley no nos puede en ningún momento cambiar a nosotros. El que nos cambia es Dios, por medio de su Espíritu y siguiendo el camino del Señor que nos lleva directamente a Cristo Jesús. Excelente, por eso tenemos que en Proverbios 28:4 dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Sí. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Es decir, que la ley también nos da sabiduría, nos da entendimiento a través del Señor. Porque Dios es sabio y el autor de la ley es sabio y es Dios. Entonces, bajo esa premisa, nosotros llegamos a ser sabios en el Señor. Ahora, en esa sabiduría, veo que en Proverbios 28 y 29 también nos está dando consejos para cosas que ocurren en este mundo, en el día a día, digamos así. Sí. Nosotros vemos en el día a día que hay personas con dinero y hay personas que no tienen dinero. Y indudablemente, pues, sea cual sea la razón por la cual una persona no tiene dinero o por la cual una persona tiene dinero, el Señor en Proverbios da consejos de realmente cómo es la manera de obtener nuestra ganancia, obtener dinero, obtener el bien material, ¿ok? Y también le da consejo a los pobres de cómo deberán comportarse para la situación por donde estén pasando. Vamos a hablar un poco más de esos consejos como tal que nos da la palabra hacia los ricos. Por lo menos tenemos por leer uno de los versículos, Proverbios 28:8, dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Pero aquel sí. Sí. Bueno, yo te quiero decir antes de responder eso, que el libro de Proverbios todo nos está indicando dos tipos de personas, el sabio y el necio, el bueno y el malo. Así es lo que acabas de leer en Proverbios. Que siga el Señor, el impío. Impío, exacto. Él nos está hablando del rico y el pobre. El sol sale para todos, ricos y pobres. Lo importante es cómo tienes tu riqueza. Y aunque tú seas rico, debes ser siempre como el Señor te lo dice. Ponerla a sus pies, usar esa riqueza para el Señor. Claro, para ti, porque no te vas a quedar sin nada, vas a llegar a ser pobre otra vez. Pero nunca obtener la riqueza por medio de la usura, porque muchas personas para llegar a ser ricos aplastan a otros. Son patrones. Déjeme atajarla allí. Ajá. Un momento. Cuando usted me habla de usura, usted sabe que muchas veces uno conversa con otras personas y yo he conocido personas que me dicen, no, hermano, usted no puede prestar a interés, porque eso es usura y la Biblia condena la usura. Entonces yo quiero saber si realmente hay una diferencia entre lo que es la usura, de que es el usurero que abusa de un interés o abusa de la condición de quien está pidiendo prestado, a una persona que pudiese hacer un préstamo simple, sencillo, como le hace un préstamo a uno un banco. Exacto. ¿Okay? ¿Así hay una diferencia en eso? Por supuesto. El banco te presta y te cobra un interés, pero es un interés que está de acuerdo a la ley. Razonable. Razonable, sí, podemos decir. En cambio, el usurero es el que te da un interés sumamente alto, de tal manera que te ahoga, porque tú le pagas lo que te ha prestado hasta 2, 3 y 4 veces. Eso es usura. Eso es ir en contra de la ley del Señor. Oprimir indudablemente pues al que no tiene. Fíjate, cuando en las Sagradas Escrituras nos hablan de aquel hombre que le debía
al rey. Ajá. Y el rey le perdonó. La deuda, claro. sin Y era muy grande la deuda. La deuda era sumamente impagable, alta. realmente dice que era impagable para él. Sí, porque él decía que le iba a dar la esposa a los hijos para que trabajaran para él, o sea, como esclavos. Entonces, ¿qué sucede? Él apenas camina unas cuadras luego y se consigue con alguien que le debía mucho menos de lo que él le debía al rey. ¿Y qué hizo? Lo puso en la cárcel. Entonces, claro. ¿Qué pasó? El rey ahí yo pienso que es Dios y actuó conforme a lo que él había hecho. Recibió el pago que él tenía que haber recibido. Entonces podríamos decir que el Señor, cuando nos da riqueza, podríamos decir que nos está comprometiendo, por supuesto, a que tenemos que dar. Al que no tiene, no ha tenido quizá la aventura o quizá probablemente la sabiduría o la oportunidad de hacer riqueza. No sabemos por qué esa persona es pobre, ¿no? A veces es por pereza, ¿no? Como decía la semana pasada, el perezoso da vueltas en la cama como la puerta de un banco, digo yo, que da vueltas sobre su gozne y no va a ningún lado. Algunos son pobres porque en realidad son así, no hacen nada por cambiar su estilo de vida. Les gusta ese estilo de vida y es más fácil pedir. Mira, en estos días vi en internet una señora que estaba pidiendo en una ciudad de los Estados Unidos. Era completamente corvada y llevaba unos aparatejos en la mano para poder caminar. Luego que ella recogía el dinero en todo el día, se iba a unas cuadras bien lejos, tomaba su carro, se quitaba el disfraz allá adentro y era una mujer preciosa, con un tremendo cuerpo. Después iba a las mejores tiendas y se compraba ropa especial. Hemos visto algunas personas, yo he visto algunos que andan en silla de ruedas y luego agarran la silla, la meten dentro del carro y se van muy felices. Se van caminando. Entonces, tenemos que ser sabios y prudentes con esto. Es decir, que aquí el consejo entonces es para los dos. Porque si bien cuando vemos Proverbios 28-27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Indudablemente es un llamado al que tiene las riquezas a desprenderse, digamos, con solicitud de ella ante la persona que lo necesita. Claro, quizá hoy es difícil saber quién verdaderamente lo necesita. Sí, totalmente. Pero también entonces hay consejos para el pobre y usted me está comentando y me está diciendo que por lo menos Proverbios 29:13 dice, el pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Es decir, que tanto el usurero sabe que está haciendo mal oprimiendo al pobre, como el pobre sabe que está haciendo mal valiéndose de artimañas como la que usted me acaba de contar para convertirse entonces en rico o en obtener riqueza sin trabajar. Sí. Nosotros debemos trabajar porque el Señor colocó el trabajo como un medio de vida. De hecho, yo siempre he dicho que Éxodo 20, 8 al 11, no solamente habla de que el sábado es el día del Señor, sino que también dice 6 días trabajará. Y eso es parte del mandamiento también. Del mandamiento, ¿cierto? No solamente descansar el sábado, sino a trabajar los 6 días. Yo pienso una persona que no trabaja, ¿cómo se siente? Esperando que los demás le den. Me parece que es, no sé, pero eso es una falta de entendimiento, falta de sabiduría. Es necio, como dice la palabra de Dios. Entiendo. Ahora, bien, tenemos varios versículos, ¿no? Por lo menos. Yo te quería decir algo. Ajá. A la luz de la Biblia, ni la riqueza ni la pobreza son malas. Solamente nosotros tenemos que ver cómo canalizamos esa riqueza y esa pobreza. O sea, que le tenemos que pedir a sabiduría entonces al Señor. Sabiduría lo alto. Para que nos permita utilizar, sea que no tengamos o sea que tengamos, para poder actuar con sabiduría y con entereza. Seguir el ejemplo de Salomón. Salomón, ¿qué hizo? No le pidió riquezas al Señor, Salomón le pidió a Dios sabiduría. Y con la sabiduría vino también la riqueza. Entonces el Señor nos dará sabiduría para poder saber cómo nosotros vamos a distribuir nuestros bienes. Y no por el hecho de ser, hace mucho tiempo, bueno, tenemos la historia de Robin Hood, que él se escudaba en que él podía robar porque él era para dárselo a los pobres. El hecho de ser pobre no nos excusa ni nos justifica para obtener una ganancia pues mala vida. Eso también hay que de verdad tenerlo claro. Me hace recordar algo. A veces una persona cuando es apresada dice, no, lo que pasa es que yo no tenía para comer, lo que pasa es que yo, o sea, puras excusas
para decir yo hice el mal porque Dios me puso en esta condición, pero Dios no nos coloca en esa condición. Nosotros somos los que nos colocamos en esa condición. No sabemos por qué aquel es pobre. Tal vez tuvo, qué sé yo, una enfermedad o algo así que le impidió estudiar, trabajar. Es diferente. Pero algunos se escudan en la pobreza para hacer el mal. Así es. Mire, de verdad que, bueno, la sabiduría que podemos obtener leyendo los proverbios es una sabiduría de verdad, pues, impresionante. Una sabiduría que de verdad, aunque estos proverbios fueron escritos hace muchísimo tiempo, están actualizados están totalmente. Totalmente actualizados, así es, totalmente vigentes, no solamente en que siguen habiendo ricos que oprimen a los pobres, siguen habiendo pobres que no están a gusto con ser pobres, pero no buscan la manera correcta de salir de la pobreza, sino que andan por un camino errado. También hace unas semanas estuvimos conversando aquí mismo en Proverbios de que nosotros, los que creemos en el Señor, no debemos envidiar a aquellos que están prosperando, pero que lo hacen por malos caminos. Que no deberíamos nosotros envidiar al malo por el éxito que pudiera tener. Por supuesto. No deberíamos ni desear lo que tiene el otro cuando realmente lo ha obtenido de una manera incorrecta, de una manera mala vida. Y eso de verdad, pues, nos lo habla Proverbios 27 y Proverbios 28 en varios lugares, ¿no? Pero finalmente, en el último punto, sabemos que la palabra es la verdad. Sabemos que el Señor nos ha dejado mucha verdad escrita en su palabra para que nosotros podamos ser iluminados en nuestro andar diario. Pero nos hace finalmente en Proverbios un llamado a que nosotros debemos, para poder seguir todas las cosas que el Señor nos dice, debemos amar la verdad. ¿Qué podemos entender a la luz de la Biblia con respecto a lo que es amar la verdad? Amar la verdad. Bueno, si, como habíamos dicho anteriormente, elegir la ley de Dios como un estilo de vida, ¿no? Es elegir el camino de la perfección. Amar la verdad es amar a Dios, porque Dios es una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, si nosotros, y volvemos a decir verdad, si amamos la verdad, entonces estamos en el Señor, estamos amando al Señor. Estamos viviendo una vida diferente porque Dios es perfecto y Él nos ha dado esa ley de perfección. Entonces, si amamos la verdad, estamos en la perfección de Dios. O sea, y Jesucristo también dijo que Él era el camino y la verdad, camino, la verdad y la vida. O sea, que amar la verdad indudablemente pues es amar a Cristo también, amar a nuestro Señor y realmente amar todo lo que proviene del Señor. No solamente amar, nosotros amando la verdad amamos al Señor, sino que parte del amar al Señor es hablarle a otras personas con respecto al amor de Dios. Quiero decirte algo. No sé cuánto tiempo nos queda, pero nos quedan algo así como 5 minutos. Quiero decirte estamos ya algo. en el cierre. Es muy conocido Vincent Van Gogh como un pintor, con un pintor que tenía muchas maneras de pensar y de sentir, muy particulares. Sí, era muy particular él. Pero te quiero decir que hoy en día se conoce como un gran pintor. ¿Sabías que él nació en un lugar cristiano? Su padre era un pastor de iglesia evangélica. Inclusive él mismo estudió la Biblia, vivió 2 años en la austeridad total, viviendo como un pobre, pero se pasó, tomaba solo pan y agua. Y bueno, la verdad es que al final él sufrió una decepción amorosa y eso lo llevó a una vida totalmente apartada de la ley que él había estado siguiendo. Una vida de vicios, de alcohol, una vida totalmente disoluta, para morir luego como un posible sifilítico, un amargado, un sin nada. Apartado de Dios. Apartado totalmente de Dios. Sin embargo, León Tolstoy, el escritor ruso, como nos habla la lección, él conoció la verdad, vivió la verdad, pero luego se apartó porque empezó a hacerse preguntas. El hombre en su propia sabiduría es necio, llega a ser necio. Se hizo tantas preguntas que llegó hasta dudar de Dios. Se sembró muchas dudas, sí, se apartó. Él mismo. Pero él se dio cuenta que solamente en la sabiduría de Dios él podía seguir. Así que él vuelve a los caminos del Señor, después de estar apartado. Solo en la fe podía realmente hallarse el sentido de la vida. En Dios. Fuera de la ley,
fuera de la fe en Dios, nosotros no somos nada, no somos nadie. Podemos aparentar, como decíamos al principio, pero sin Dios no puede ser nada. Entonces, estos ejemplos, mis queridos televidentes, nos llevan a entender aún más lo que el Señor en su infinita sabiduría hizo con nosotros al darnos la ley. Es una ley de amor, es una ley que nos aparta para ser santos como Dios es santo. No son santos pegados en la pared, no. Somos santos porque somos apartados para el Señor. Eso es lo que es la ley para nosotros. Es totalmente un estilo de vida diferente que nos diferencia de los demás. Algunas personas cuando nos invitan dicen, pero es que ustedes son diferentes. Pero es que ustedes son diferentes. Contaba un pastor que fue invitado a una cena en honor a él. Y cuando sirvieron toda la comida, entre ellos estaba un plato con cerdo, era el plato principal. Entonces ellos se miraban y muy apenados le dijeron, mira, nosotros realmente no comemos esto. Así que ellos entonces se sintieron muy mal porque el agasajado no había sido preguntado cuál era su estilo de vida. Ellos allí pudieron darle una lección a los demás de lo que era el estilo de vida y por qué ellos dejaban de comer estas cosas. Lo que pasa es que muchas veces malinterpretamos las Sagradas Escrituras. No nos vamos al contexto de la palabra, sino que escogemos un par de versículos y sobre ellos nos regimos porque es lo que nos conviene a nosotros. Sí, por lo general muchas personas tratan de adaptar la palabra a su vida, y no de apegar la vida a la palabra que es lo que realmente debiera ser. Sí, es exactamente lo que el Señor quiere, que nosotros sigamos la palabra del Señor, no que adaptemos la palabra del Señor a lo que nosotros queramos. Así es. Bueno, mi hermana, hemos llegado entonces al final de nuestro programa de hoy. De verdad, pues, un placer. Ahorita cuando usted me conversaba de León Tolstoy, yo también recuerdo a Friedrich Nietzsche, que es un ateo muy famoso. Completamente. Él también era hijo de pastor. Y él lamentablemente no recapacitó como León Tolstoy al final de su vida, sino que murió en su incredulidad. Pero el Señor nos da oportunidad a todos realmente. Yo le agradezco al Señor que nos deja proverbios que nos permiten tener una dirección en nuestra vida, nos permiten obtener sabiduría para nuestro andar diario. Y de verdad, bueno, le agradezco que hoy nos haya podido acompañar y esperamos pues que esta no sea la última, sino que más adelante también pueda acompañarnos. Gracias. En nuestro programa. Yo quería concluir, ¿no?, de que, amigo televidente, si nosotros nos apartamos de la ley, nos estamos apartando de Dios exactamente, porque la ley es el camino de la salvación. Y queda claro entonces que la palabra de Dios nos hace sabios, porque la ley es el camino que nos lleva a Dios. La ley es precisamente ese ayo del cual nosotros estamos hablando, que nos lleva al camino de la salvación. Nos lleva de la mano. Bueno, eso es lo que quería decir. El Señor Jesús sufrió por nosotros la muerte segunda, para que tú y yo no la sufriéramos, para que pudiéramos levantarnos para vida eterna, que es lo que el Señor nos ha preparado y nos está preparando para cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Ha sido un placer, una alegría de verdad estar con ustedes en esta mañana. Para algunos tal vez es la tarde. Sí, los que están en Europa. Los que están en Europa es la tarde, pero de verdad que estamos muy felices, muy contentos de estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Qué bueno. A ustedes, amigos, bueno, gracias por acompañarnos y recuerden el próximo sábado volver a atender nuestra cita de diálogo bíblico en esta hora de la mañana. Y recuerde, el que ha de venir vendrá y no tardará. Siga con nuestra programación en Vendrá TV. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana. Muy amable. Encantada. Mostrándonos estar